Buenas noches, estamos en el segundo stream de repaso para la clase de bocetación correspondientes a las semanas 7 y 8. Estamos en nuestro segundo módulo hablando de bases de perspectiva y lo que vamos a hacer hoy es un repaso general y vamos a avanzar para poder seguir entendiendo lo que está ocurriendo con esa introducción, con la construcción de objetos tridimensionales y vamos a también, además de los demos, vamos a responder las preguntas que surjan. Entonces, primero lo primero, nosotros cuando recién iniciamos la clase, hicimos una introducción a las formas inorgánicas. Y lo que nosotros hacíamos era elaborar proyecciones. Podíamos combinar un rombo con una contraparte que podía ser exactamente igual, lo que daba como resultado una forma de líneas paralelas, o podíamos construir una forma duplicada. Si esta es A y esta es B, la forma duplicada tendría entonces una diferencia en proporción, una diferencia en tamaño, lo que corresponde más a puntos de fuga. Pero pues saber construir esto bien es la base de aquello a lo que le apuntamos en clase. Ahora, la complejidad que tengan nuestros objetos, eso es gradual, eso es creciente y de acuerdo a su nivel de conocimiento, hasta cierto punto a su nivel de interés, podrán controlar lo que se está haciendo, pero no podemos hacer construcciones puramente libres. O sea, yo puedo técnicamente seguir haciendo proyecciones aquí, yo puedo empezar a crear formas duplicadas al interior de cada cara. Nada me impide intentar hacer un ejercicio de perspectiva completamente a mano alzada, pero aquí voy a tener la dificultad de que voy a tener que estar haciendo proyecciones mentales todo el tiempo. Y ahí, sobre todo con esto que estoy trabajando yo en este momento, las proyecciones de tamaño muy pequeño, eso muy rápidamente se sale de control. Nada más en este momento ya tengo un problema con que esta línea, vamos a usar colores diferentes, tengo un problema con que esta línea y esta línea y esta línea tienen una apariencia demasiado informal para poder considerarse correctas construcciones de perspectiva. Entonces, para eso es que nosotros vamos a utilizar alguna rejilla o retícula que tenga que ver con ese tema. Ustedes pueden trabajar el modelo o los modelos que quieran. Mis opiniones personales no deben guiar sus procesos. Yo soy alguien que favorece mucho el trabajo de tres puntos de fuga porque me parece que ayuda mucho a, ¿cómo se dice?, a entender proyecciones que, aunque no son tan realistas, se acercan dentro de un margen razonable a la experiencia de nuestra visión. Entonces, por eso es que sugiero que las usen. Nosotros estamos empezando semana 8, nosotros hasta dentro de, en realidad, 4 semanas, si consideramos Semana Santa, incluso más, vamos a ir a Salón de Sistemas, pero pues aprovechando que estamos aquí en esta oportunidad como adicional que se creó por mi cita médica de la semana pasada, voy a empezar con la construcción digital de puntos de fuga. En caso de que algunos de ustedes ya estén cacharreando con Photoshop, este es uno de varios métodos que uno puede usar para hacer un trabajo de dibujo a mano tridimensional. Antes de empezar ya formalmente, acuérdense, así como en clase, no es que uno se espera a preguntas al final. Si alguno de ustedes no entiende algo, dígame en cualquier momento. Todo me sirve que haya un poquito más de interactividad. Que yo sé que en experiencias virtuales de pronto no es tan bacano, pero pues el que tenga alguna pregunta, mándela por chat, mándela por audio, preferiblemente por audio, para que nos sirva a todos. ¿Listo? Entonces, fíjense eh, cómo voy a crear una retícula de puntos de fuga en Photoshop. Si yo presiono la tecla U, yo puedo activar una herramienta que se llama formas predeterminadas. Miren cómo aquí estamos la interfaz de usuario y mostramos que aquí existen las formas predeterminadas. Y si mantenemos presionado Shift U, podemos alternar estas herramientas y podemos seleccionar para crear un rectángulo, para crear lo que sea. Esto, lo que va a hacer durante los próximos 5 minutos, de pronto les vas a ver a chino, pero de nuevo, esto es como un demo introductorio, les puede servir a los que están arrancando con temas digitales. Miren que si yo creo aquí un rectángulo, en Photoshop yo puedo manipularlo como si fuera un vector. Es decir, yo le puedo poner colores tanto a la línea como al relleno. Y si yo selecciono la herramienta de selección directa, que se activa con la tecla A,
yo puedo manipular esta forma como si fuera un vector. O sea, Photoshop no solamente trabaja mapa de bits, pero esto en este momento es simplemente un facto. Miren que ahí queda una capa que se llama rectángulo. Esto es puramente un facto. Vamos a crear un punto de fuga. Voy a presionar Shift U hasta seleccionar la creación de polígonos. Y al momento de seleccionar la creación de polígonos, aquí en la llamada barra de control, en esta parte superior de la pantalla, le voy a decir que este polígono tenga 100 lados. Y voy a activar este engrane. Le voy a decir que la relación de estrella sea de 1% y lo que va a salir es esto. Entonces va a salir una estrella. Esto de pronto se ve rarísimo, pero miren qué pasa si yo le dijera aquí, póngame solo 6 lados y póngame una relación de estrella de 100%. Lo que va a salir es un hexágono común y corriente. Si yo le dijera esto, póngame una forma de 8 lados y ponga una relación de estrella de 50%, lo que va a salir no es un octágono, sino va a salir una figura que técnicamente tiene 8 lados, pero cada lado ha sido dividido en dos mitades y esas dos mitades se proyectan hacia adentro 50% de la distancia. Entonces, si yo le digo a esto que tenga 100 lados, que es lo más que me permite, sí, en efecto, 100 es lo más que permite, y le doy el valor mínimo, que es 1%, entonces lo que va a quedar es una estrella de 100 puntas. Cada punta está dividida en dos y cada una de esas puntas se proyecta hacia el fondo. Otra vez, si ustedes nunca han usado Photoshop, de pronto lo que estoy haciendo en este momento es súper random y no sirve para nada, pero el caso es que ustedes pueden crear de esta manera un punto de fuga y después pueden disponer de ese punto de fuga donde ustedes quieran. Entonces, miren que yo le voy a cambiar el tamaño, lo voy a disponer de la mejor manera posible, voy a alterar el centro. Otra vez, si nunca han usado Photoshop, lo que estoy haciendo en este momento es como dar una introducción a un idioma extranjero y eso está perfectamente bien. En algún momento tendrán que o querrán empezar a hacer alguna exploración digital. Entonces, pues ahí les va a quedar un demo grabado que les va a servir para la creación de esos puntos de fuga. El caso es que yo aquí puedo literalmente en un par de segundos crear una proyección tridimensional que no solamente ya me da los puntos de fuga, sino que además, en caso de que hayan tenido curiosidad, este exactamente fue el método que yo utilicé para crear las retículas que yo les compartí a ustedes. ¿Listo? Estos puntos de fuga yo los puedo disponer libremente. Como lo hablamos en clase, nosotros tenemos la posibilidad de que esos puntos de fuga estén por fuera del plano de construcción y entre más lejos estén, más estables van a ser nuestras construcciones. Yo me puedo dar cuenta cuánto están girando estos puntos de fuga cuando me estoy acercando a la parte periférica inferior izquierda, lo que significa que si yo tomara mis primeros dos puntos de fuga y los pusiera todavía más grandes, esa zona donde las figuras se van a distorsionar se puede controlar. ¿Listo? Pero otra vez, esto pertenece a lenguajes digitales y si para ustedes eso en este momento no hace parte de su proceso, no se preocupen. Pero quiero dejar esa pequeña introducción para que pueda haber ahí un procedimiento que sigan los que quieran empezar a cacharrear con ese programa, que igual lo vamos a hacer en semana 12 y semana 13. ¿Listo? No voy a demorarme mucho acá. Estoy seguro que esto que acabo de explicar a mucha gente se le escapa si no ha empezado a trabajar digital. Entonces, pues arranquemos de una vez. Yo tengo aquí mis capas de bocetación. Esas capas por ahora solo tienen unos datos muy simples. No van a ser capas especialmente complicadas, por ejemplo, a nivel de acabados y ya. Simplemente las voy a utilizar como si estuviera trabajando varias hojas de pergamino. Entonces, por ejemplo, esta de acá es donde voy a tontear. En esta voy a poner estructuras. Y en esta voy a poner líneas. Entonces, vamos a empezar. Primero lo primero. Nuestros ejercicios, a medida que van ganando complejidad, deben considerar la creación de ensambles. ¿Listo? No nos podemos quedar solamente con formas simplificadas. Tenemos que empezar a darles otro nivel de información. ¿Listo? Entonces podemos empezar simplemente con una estructura que esté hecha de cajitas que de alguna manera están vinculadas. ¿Listo? Aquí voy a tomar una pequeña... Voy a hacer un pequeño ajuste en mi manejo de pincel. Vamos a ver si esto... Sí, lo puedo hacer... O sea, quiero sacar líneas automáticas, pero de hecho yo puedo trazar
puedo trazar a mano alzada sin que eso le quite calidad a esto. Listo, entonces yo empiezo a hacer una primera caja. Miren dónde está coincidiendo y dónde no las líneas que yo estoy haciendo a mano alzada con la retícula de perspectiva. Tenemos coincidencia en esta línea y tenemos coincidencia en esta línea, pero en el trazo superior derecho y en el trazo derecho tenemos que hacer ese cálculo y esa estimación de la que hemos estado hablando. Y miren que cuando yo hago una, dos, tres y cuatro proyecciones, en este momento ya no tengo líneas que estén empatando exactamente con la retícula de perspectiva. Eso a algunos de ustedes todavía les causará alguna incomodidad y tenemos que tratar de acoplarnos a eso, ¿listo? Y eso se hace solamente con práctica y sobre todo con una práctica que sea ligera a nivel de trazos, ¿listo? Entonces miren, algo importantísimo en lo que siempre vamos a insistir, la existencia de esas líneas que atraviesan las figuras, ¿listo? Entonces aquí tengo una, yo puedo, por ejemplo, crear una proyección hacia afuera, entonces vamos a cambiar un poco el color y vamos a decir que de una esquina a otra encontramos el centro absoluto y lo mismo acá. Si ustedes ven que rota la visualización, eso es simplemente para que yo pueda encontrar mis ejes preferentes al momento de dibujar, nada más. Yo sé que puede ser un poquito distractor que ustedes vean esto, pero pues es algo que me ayuda a dibujar con comodidad ahora que pretendo hacer esto en la medida de mis posibilidades completamente a mano alzada, ¿listo? Entonces miren, yo tengo aquí las líneas que se proyectan a partir de las esquinas, pero estoy intencionalmente rebasando esas esquinas. Ahora yo elijo arbitrariamente un punto, miren, como este de acá. No, ustedes no tienen que dibujar un punto de esta manera, simplemente pueden elegir una ubicación arbitraria y empezar a hacer una proyección, digamos que esa sea una proyección a lo largo. Entonces aquí sería una proyección a lo ancho. Para ayudarme a entender esto bien, el trazo de construcción es clave. O sea, si yo dibujo así, puede que me equivoque con más frecuencia. Si yo dibujo de esta manera, aunque el dibujo tiene cierta informalidad, sobre la marcha lo puedo estar maniobrando y poder ir calibrando esta construcción. Entonces vamos a conectar este punto de acá. A partir de ese punto, entonces volvemos a hacer una proyección a lo largo, poco a poco, con cuidado, tratando de que empate esa línea promediada. Y acá hago la proyección faltante. Y ahora lo que acaba de pasar ahí, de manera un poco informal, yo soy el primero que lo admite, es que una carita inferior, o sea, esta línea roja de acá, que es la tapa inferior del primer prisma, el prisma rojizo, ahora se volvió el punto de partida de la proyección de la tapa superior de la forma que está por debajo. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos es completar esa proyección hacia abajo. Y nuevamente cuando yo completo esa proyección, no necesariamente tengo que buscar empatar líneas. Miren, si ustedes conectan acá, eso no tiene ningún problema, pero acostúmbrense a poder hacerlo con y sin líneas de la retícula de perspectiva. ¿Listo? No nos interesa la precisión matemática del dibujo, nos interesa es su apariencia verosímil y eso necesita una cierta ligereza de trazo, ¿vale? Vamos a completar acá, vamos a completar aquí y ya tendríamos ese primer ensamble, pero como nosotros habíamos dicho, nuestros ensambles no van a ser de dos figuras, van a ser de tres, entonces vamos a hacerle otro viraje al color, vamos a ir a la tapita superior y aquí vamos a volver a encontrar el centro absoluto conectando esquinas opuestas, entonces miren, una esquina con otra esquina. Ustedes no tienen que usar literalmente un color para cada forma, pero sí considero clave que exista más de un color, que puedan hacer indagaciones de estructuras de pronto en rojo, en azul y después cambien a otro color. Todo esto debería ser obvio ya que estamos casi terminando 2 meses de clase, pero no siempre lo es. Listo, entonces vamos a nuevamente elegir arbitrariamente dónde proyectar esta línea y ahora la extendemos en otra dirección, siempre estimando dónde estarían nuestros promedios. Miren que estimar un promedio no siempre es estimar una mitad. O sea, si yo pongo esta línea no es la mitad entre, vamos a usar un color bien estridente, esta línea no es una mitad entre esta línea y esta otra línea del artículo de perspectiva, es más o menos como una cuarta parte. Pero igual yo estoy estimando promedios en los ángulos de inclinación. Eso es crucial
Esa es probablemente la habilidad más importante a nivel de visualización que ustedes pueden ganar durante este semestre. ¿Listo? Entonces fíjense, otra vez, la tapita superior, esta tapita superior del prisma rojo ahora se volvió la tapa inferior como una proyección concéntrica de nuestra figura de color, digámoslo así, turquesa desaturado. Y ahora nos vamos a extender hacia arriba. Siempre promediando. Vamos a darle un poco de contraste a esto. Tenemos dos figuras horizontales. Ahora me gustaría tener una figura que se sienta más vertical. Igual le vamos a hacer un montón de transformaciones a esto. ¿Listo? Entonces, otra vez, yo puedo buscar el contacto con la retícula de perspectiva. Eso no tiene nada de malo. Pero es bueno que podamos evitar eso. O que cuando no sea posible hacerlo, también entendamos cómo hacer una proyección. Eso lo vamos a estar reiterando constantemente. Entonces miren, aquí ya completamos un ensamble. Y si esto fuera un ejercicio para semana 7 y no para semana 8, pues estaría relativamente bien hecho porque igual aquí habría un faltante. No es exactamente que este ejercicio está mal, pero primero pues a nivel de jerarquía de línea no está pasando mucho. Y segundo, no tiene transformaciones. Y pues eso no puede quedar así. Entonces, lo primero que quiero es sondear al grupo. Yo sé, porque no es mi primera experiencia de clase virtual, que cuando uno hace alguna pregunta o un comentario, lo que se devuelve se demora un poquito. Entonces recuerden que un mecanismo que podemos usar es que cuando yo les hago una pregunta, pues si es una pregunta específica, alguien se animará a responderla, pero sobre todo cuando les esté pidiendo como que me confirmen si pasamos un checkpoint, está bien si me ponen el emoji de pulgar o alguna cosa equivalente que yo pueda interpretar como que lo entendieran. ¿Listo? Esta primera construcción de una cajita que tiene, o más bien, de un ensamble que tiene tres cajitas donde hicimos proyecciones concéntricas. ¿Eso lo entienden? Si la respuesta es afirmativa, pónganme un emoji y seguimos adelante. Ujú. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es empezar a darle modificaciones a esto. Yo tengo la ventaja, por decirlo así, de la trampa digital. Yo puedo decir, mire, yo quiero que este ensamble quede semi-transparente cuando ya de por sí era bastante ligero. Quiero que mis retículas de perspectiva queden todavía más ligeras. O sea, digital siempre va a ser más fácil o por lo menos tiene más versatilidad que el trabajo a mano, pero en últimas yo estoy tratando de crear una simulación a mano, ¿listo? No estoy interesado en algo que parezca completamente digital, sino que tenga como cierto nivel de desfase. Incluso estoy viendo en este momento estas líneas de acá y me di cuenta que no son tan exactas como podrían llegar a ser, ¿listo? Quiero tratar de emular lo análogo, mejor dicho, ¿listo? Y entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? De hecho, no le voy a bajar la transparencia a esto, sino voy a presionar Control U para que aparezca el cuadro de diálogo tono-saturación y le voy a decir a esto que tenga una mayor luminosidad. Entonces, que se sienta semi-transparente, pero cuando yo le pongo las líneas anteriores, esas líneas van a quedar más oscuras. ¿Listo? Eso es como si yo le hubiera puesto 2 o 3 hojas de pergamino encima. Ahora, con un pincel un poquito más delgado, lo que voy a hacer es que voy a empezar a determinar dónde estarían las modificaciones de este objeto. Por ahora podemos empezar con un objeto abstracto. Y de hecho, como podemos hacer varias versiones de lo mismo, voy a crear una nueva capa. Esto lo vamos a llamar C Lineart B. Y aquí voy a empezar a jugar por ejemplo, con cortes, pero como ya les había mencionado antes, no me interesa que siempre estemos haciendo la misma modificación. Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar 2 puntos para crear esta línea, 2 puntos para crear esta línea, y ahora voy a crear una proyección hacia abajo, y otra vez una proyección a lo ancho, y voy a completar la proyección hacia la profundidad. En últimas, si la profundidad es hacia la izquierda o la profundidad es hacia la derecha, recuerden que eso no es importante. Dependiendo de hacia dónde apunta su diseño, sí adquirirá importancia eso que acabamos de decir ahí. Y ahí tengo una primera modificación, pero de hecho no quiero solo esa modificación. Voy a seguir explorando qué más le puedo hacer a esto. Voy a crear una primera pasada donde voy a seleccionar dónde va a haber
algún nivel de transformación. Por ejemplo, aquí quiero cortes que después puedo volver curvilíneos. Y también voy a seleccionar dónde estarían los puntos de partida para la creación de proyecciones, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Entonces, por ejemplo, aquí voy a encontrar esta mitad. Aquí la estoy calculando a la vista, o sea, no hice la X, solamente hice la cruz, pero en últimas, a ustedes, si les sirve crear el procedimiento completo, pues háganle, ¿listo? Aquí de paso aprovecho para repasar algo que a algunos les ha ocurrido, y es que cuando crean la proyección de los cilindros, ese cilindro parece que va en cualquier dirección, parece que sale para acá o parece que sale para aquí, pero no tiene una razón de ser, ¿listo? Entonces, cuando no tengan claro hacia dónde proyectar ese cilindro, sigan la pauta que les da la retícula de perspectiva, ¿listo? Cuando no haya claridad sobre dónde estaría la orientación de un objeto nuevo, entonces, pues, que vayan a lo ancho, a lo largo o a lo profundo. Entonces, por ejemplo, acá estoy construyendo un nuevo óvalo, tratando de mantener la proporción, y ahí estoy creando una proyección hacia afuera de un conito, ¿listo? Y de hecho, de una vez yo puedo establecer dónde estarían las curvas. Si digo punto, punto, y que tengan el vínculo de una curva, por ejemplo aquí, o aquí, o aquí. En últimas, como yo estoy trabajando, por decirlo así, con un lápiz de chequeo digital, tengo cierto margen de maniobra, tengo cierto margen con una línea no exactamente impulcra, pero sí que se puede ver un tanto caótica a medida que yo voy añadiendo información. De ahí la importancia de jugar con tonalidades, con semitransparencias, con variaciones de color, para que ni ustedes ni yo nos vayamos a perder. Entonces miren ya lo que está pasando acá. Este primer ejercicio es puramente abstracto y estamos diciendo que hay tanto formas como modificaciones creadas con curvas, y de hecho eso lo podemos seguir explorando. ¿Qué pasa si yo tomo esta perforación de acá? Efectivamente es como si yo le hubiera quitado a esto un ladrillo. Yo selecciono dónde habría divisiones nuevas, y en esas divisiones yo construyo nuevas curvas. Miren, aquí otra vez voy a cambiar un poco la tonalidad. Construyo una y dos curvas, entonces esta frontera dura ya no se vería. ¿Listo? Esa siempre es una posibilidad. Entonces, miren otra vez, voy a seleccionar un punto, lo proyecto hacia lo profundo o hacia lo ancho, como sea que lo consideremos, y de aquí hasta acá, puntos arbitrarios, voy a crear una curva relativamente suave, y ahora donde corresponda voy a completar esa proyección, pero voy a hacerle suma a esto y voy a trasladar esta modificación para que sea simétrica en ambas caras. Entonces este punto lo voy a trasladar suavemente hacia acá para saber dónde estaría el punto de inicio, el punto de destino de una curva, y ahí voy a crear esa curvita complementaria. ¿Listo? Eventualmente voy a entrar aquí con una línea negra o una línea más oscura a completar lo que está pasando acá. Entonces miren, otra vez voy a seleccionar uno y dos puntos, siempre insistiendo. Esas son elecciones arbitrarias. Y miren cómo yo proyecto hacia lo ancho o hacia lo profundo. Pero realmente, como es una forma abstracta, cuál es exactamente la cara, justo en este momento no lo sé. Pero otra vez, ahorita no nos complicamos con eso. Entonces ya trasladamos estos puntos, o sea, tengo punto de inicio, punto de origen, punto de inicio, punto de origen, punto de inicio, punto de origen, perdón, punto de inicio y punto de destino. Inicio, destino, inicio, destino, inicio y destino. Y ahora creo ahí una, dos, dos, tres y cuatro curvas. ¿Listo? Entonces le sigo haciendo cortes a esta figurita. Sigo jugando con la idea de un objeto relativamente simple que se torna relativamente complejo por virtud de las modificaciones que estoy haciendo, pero esta vez las modificaciones involucran curvas. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a inventarme un rombo que solo parcialmente toca la retícula de perspectiva. Si ustedes quieren que la proyección se lea como un círculo en 3 dimensiones, tienen que procurar que esta forma se lea como un cuadrado en 3 dimensiones. O sea, si ustedes pretenden hacer una proyección de un óvalo y la forma que encierra el óvalo tiene esta apariencia,
pues lo que va a salir ahí no es un círculo en 3D, sino un óvalo en 3D. Eso puede ser puramente académico, pero pues ténganlo presente, ¿listo? Aquí sí quiero tener la disciplina de conectar esquina con esquina para encontrar el centro absoluto, porque no tengo ninguna pista que me permita encontrar las mitades. Ahora entonces voy a poner esta mitad, voy a poner esta mitad y a partir de eso voy a crear la proyección de un óvalo. Y manteniendo la disciplina, aprovechando que estoy usando una línea muy delgada y de un contraste muy bajito, una línea de clave alta, ahora voy a crear la proyección hacia lo profundo o hacia lo ancho otra vez. No nos vamos a complicar ahorita con eso. De esta cajita, esta vez no quiero que salga como un cono, sino quiero que se vea como un cilindro. Aunque se alcanza un poco ovalado, pero quiero que se sienta simétrico. Entonces voy a seleccionar esto donde termina. Una vez tenga seleccionado eso, voy a volver a construir. Creo que acá puedo seguir con mi trampita entre comillas digital. Puedo construir esto con otro color para que ni yo ni ustedes se pierdan. Entonces voy a construir esto acá, voy a completar. Una vez complete, voy a volver a encontrar centro absoluto. Una vez tenga centro absoluto, tengo una, aunque ella había marcado una, pero fue por accidente, dos mitades. Ahora construyo una curva relativamente amplia, una curva relativamente cerrada. Lo mismo acá, y ahí ya tendría una proyección más simétrica de una forma cilíndrica. ¿Listo? Uno puede seguir jugando con esto hasta construir pues, técnicamente lo que uno quiera, ¿sí? Otra vez quiero sondear, ahora que, pues por ahora yo pensaría que ustedes son los que van a estar en la sesión, las 15 y pico personas que me están acompañando. Nuevamente, si hasta el momento me están entendiendo, porque yo sé que acá es donde nos podemos empezar a complicar, si me están entendiendo, pónganme el emoji. Pero si alguien con sinceridad quiere hacer una pregunta, mande la pregunta, sin miedo. ¿Listo? Porque yo sé que acá es donde nos podemos empezar a extraviar, que por ejemplo ver las estructuras se puede empezar a volver un problema. ¿Listo? Ana, que creo que tú eres Gabriela, ¿cierto? Creo que tienes una pregunta. Si vi que pusiste el icono de la manito, si quieres haz una pregunta. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Sí, soy estás? Gabriela. No, es que, muy bien, es que de la nada se me movió allí, pero no tengo preguntas, sí Ok. tengo todo claro. Vale, listo. Entonces voy a seguir modificando. Voy a seguir con el mismo principio para esta parte. Llevamos 27 minutos. No, yo puse en el calendario que esto duraba una hora y 20, pero pues eso es opcional, ¿listo? Solo quiero hacer un repaso. Yo que además suelo como demorarme más de la cuenta o extenderme más de la cuenta en estas cosas. No quiero abusar de su tiempo. Si terminamos antes, pues terminamos antes, pero me interesa intentar salvar todas las brechas que se puedan, ¿listo? Y también darles algunos tips para que puedan hacer como prototipos un poco más rápidos en 3D. Miren algunas operaciones extra que voy a hacer aquí. Me llama mucho la atención hacer cosas que no hayamos hecho hasta ahora. Entonces, ya le quitamos un ladrillo a esto y luego lo volvimos curvo. Y es como si primero hubiéramos usado una cuchilla y después hubiéramos usado una pulidora. ¿Listo? Pero entonces sigamos haciéndole operaciones pues que sean como interesantes a esta figurita. Vamos a buscar un color como más purpúreo que corte o que contraste bien con la figurita inferior. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una extrusión, nosotros decimos que una extrusión es efectivamente, con las extrusiones se crean ensambles. Si yo vengo acá y digo, présteme esta línea, la voy a extender. Y voy a buscarle su paralela por acá. Y voy a crearle otra paralela por acá. O sea, en realidad son convergentes, pero si las estuviéramos viendo completamente de manera lateral, serían líneas paralelas. ¿Listo? Y ahora extendamos esta línea por acá y extendamos esta línea por acá. Entonces ahí yo acabo de crear una tapita secundaria, así es como si fuera el hijito de esto. Y puedo hacer algo similar tanto con una cara que mire a la izquierda como con una cara que mire a la derecha, con una o con varias. Pero lo puedo hacer mucho más fácil si solamente construyo dos figuritas. Miren que ya construí una tapa y crucialmente hay un segmento que está quedando a través. Y ahora acá voy a volver a construir una tapita y esa tapita también va a ser más pequeña, pero además de eso va a tener al menos un pequeño segmento, que en este caso sería este de acá, que queda a través. O sea, yo estoy
estoy traspasando la frontera invisible, por decirlo así, de la estructura interna del objeto. Y ya que hago eso, yo puedo simplemente determinar a partir de esa frontera dónde estarían los puntos de conexión para inventarme una pirámide achatada que ya me dice, esto es un ensamble, bueno, pues ahora ya estamos hablando de un ensamble que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis figuras, ¿listo? Cada vez que uno hace una extrusión, técnicamente uno está creando un ensamble, ¿listo? Lo que pasa es que es mucho más fácil que nosotros arranquemos con tres cajas o con dos cajas y después empecemos a invitar extrusiones y no de pronto depender de una sola cajita. ¿Listo? Entonces voy a hacer una operación parecida, un poquito más rápido. Entonces me voy a inventar por acá otra tapita que atraviesa. ¿Por qué digo que es más fácil? Para que, es más fácil por lo menos en términos de comprensión para calcular y estimar dónde está correctamente proyectada la extrusión y que no nos pase el error probablemente más frecuente en diseños tridimensionales y es que los planos muy cortos queden chuecos. O sea, y a más de uno le ha pasado. Viene y tiene que dibujar un pequeño rombo y parece que esta línea y esta línea y esta línea de acá y esta línea de acá no corresponden a nada. Esa es una situación, una dificultad muy habitual. Entonces la evitamos razonando en términos de transparencia, en términos de lo translúcido y en términos de lo estructural invisible. Entonces miren acá otra vez, por decirlo así, esta tapita de acá es como si fuera un balcón que está atravesando la figura y ya tengo completamente claro cómo es que está pasando esa transición, ¿listo? Entonces ya sé cuáles son los puntos de contacto para saber que este balconcito se vería, la parte visible sería esta y todo esto de acá sería invisible, tanto porque esté adentro como porque queda en la parte de atrás. Y otra vez puedo conectar punto con punto, punto con punto, punto con punto. Yo insisto mucho en las proyecciones aleatorias porque ahí es donde está mucha de la espontaneidad del diseño, ¿listo? Y acá pues vamos a hacer una última versión. Vamos a crear otra. La creamos otra vez. Creamos su punto de conexión. Recuerden, nosotros podemos usar líneas relativamente largas que terminan siendo ejes direccionales que nos ayuden a calcular bien dónde está quedando proyectada la figura que corresponda. Y ahora, a partir de esto, podemos estimar dónde estaría la parte interna y dónde estaría la parte externa. Y a partir de ahí, entonces, creamos las conexiones que necesitemos. Y todo esto puede tener también algún nivel de proyección curva. Eh, Listo. Entonces, de hecho, eso es lo que quiero hacer aquí hasta cierto punto. Me gustaría con un color un poquito más oscuro. Sí. Si yo conecto este punto con una curva, eso puede funcionar o se me puede volver un dolor de cabeza. Si yo conecto este punto con este punto. Pero entonces ahí empieza a pasar algo que de pronto no es tan llamativo. No, creo que va a ser un poco más modesto con estas proyecciones. Voy a crear acá una curva. Voy a crear, o sea, punto y punto. Y voy a crear aquí punto y punto. Entonces que aquí haya también una curva. Y que haya un vínculo entre estas dos curvitas. O sea, otra vez es como si yo le estuviera pasando una pulidora o una gigantesca lija de agua a esto. Para que lo que antes era puramente rectilíneo, ahora tiene bordes y remates curvos. Eso me parece más sensato, no exceder la complejidad. Pero este tipo de proyección sí lo voy a hacer y lo voy a hacer acá. Miren, de aquí a aquí, de aquí a acá voy a poner una curvita y de aquí a acá voy a poner otra curvita. ¿Listo? Entonces, otra vez, va a estar lleno de esa hipotética pulidora. ¿Listo? Entonces vamos haciendo esto más rápido acá nuevamente. Curva, curva, pero entonces también curva acá y también curva aquí. Y otra vez arbitrariamente selecciono mis dos puntos que crean una curva, dos puntos que crean otra curva, dos puntos que seleccionan otra curva. Creo que debería ser evidente por qué molestamos tanto con poder ver las formas a través, ¿no? Si yo no tengo claridad de una estructura, ahí me voy a confundir bastante.
Y aquí última vez. Vamos a poner acá una curvita, otra y una hacia afuera. Una curvita, otra y esta de aquí, que es una curva que va hacia afuera. O sea, aquí tenemos una curva que hace esto, y aquí tenemos una curva que hace esto y luego sigue para allá. Todo parte de los juegos de estructuras que estamos creando aquí. ¿Listo? Entonces miren, ya tenemos un ensamble que termina teniendo más de 3 partes. Y ese ensamble de más de 3 partes está repleto de curvas, pero pues podemos seguir jugando de la manera que queramos. Por ejemplo, si yo selecciono aquí un punto arbitrario, de hecho no voy a ser tan arbitrario, voy a ir acá, voy a seleccionar el centro absoluto de esta carita, conectando estas dos esquinas, voy a encontrar la mitad vertical, voy a elegir un punto arbitrario de proyección, como por ejemplo aquí. Entonces ya saben, yo puedo utilizar la X para saber que si hay una vertical, ahora la proyecto horizontalmente. Y otra vez una línea larga que sirva como eje direccional. Y otra vez proyecto hacia abajo. Y ahí lo que voy a tener es una figura concéntrica. No se va a sentir tan matemáticamente exacta, pero pues, se supone que es una figura concéntrica. Y ahora lo que yo quiero hacer es proyectar esto también acá. Y otra vez proyectarlo hacia acá. ¿Sí? Crear como una gran modificación. Y esa gran modificación quiero que otra vez tenga punto y punto, curva, proyecto hacia acá, punto, punto, curva, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces de nuevo, punto, punto, quiero que aquí esto quede curvilíneo. Y otra vez cuando llegamos aquí, quiero extender esto. Y acá me quiero inventar. Podemos hacer no solamente una ojiva, miren lo que se me ocurre. Esto no es que sea tan especialmente original, pero pues es una forma de jugar. Podemos inventarnos aquí un óvalo, pero que aquí sea más angosto y que acá vuelva a ser más curvilíneo. Y acá nos beneficiamos de tener una estructura de múltiples líneas. Entonces de pronto vámonos a púrpura, un púrpura un poquito más oscuro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta perforación? Vamos a hacer que aquí sea recta, aquí sea curva, aquí sea recta, aquí sea curva, recta, curva, curva, recta, curva, recta. Y de pronto yo creo que me puedo curar en salud si cancelo esta de aquí. Ya le hice suficiente a esto. En últimas, esto al principio puede que parezca muy complicado, pero yo estoy jugando en este nivel y en este nivel estoy jugando puramente con siluetas que son bidimensionales. Solamente hasta que busque el punto de fuga faltante voy a poder encontrar verdaderas siluetas en 3D. ¿Listo? Para que pues no se vayan a intimidar al momento de hacer exploraciones. Miren, aquí me inventé una ojiva invertida y ahora selecciono cuál va a ser el nivel de profundidad de esto. Entonces, por ejemplo, aquí y ahora simplemente empiezo a duplicar las proyecciones. Y si todo se hace con sensatez, con paciencia, realmente uno puede hacerle pues modificaciones no necesariamente infinitas, pero uno sí puede hacer ejercicios relativamente complicados. Lo importante no es tanto que hagan algo así que uno diga, uy, hijo de madre, pues tiene 50 modificaciones. Lo importante, y ustedes saben que yo repito todo 100 veces, lo importante es que ustedes de verdad de buena fe estén entendiendo lo que están haciendo. Entonces, si lo que hacen cumple con lo mínimo, que cada figura tenga al menos una modificación creada con curvas, que al menos una figura literalmente esté creada con curvas, o sea, caja, cilindro, y hacen un corte, una extrusión, una perforación por cada cosa, pues bueno, eso es suficiente. Eso ya es lo suficientemente complicado, ¿listo? Pero que de verdad ustedes sientan que no están adivinando qué es lo que está pasando con las figuras, sino que de verdad perciban que están quedando bien. Esa es la gran meta que tenemos nosotros, ¿listo? Y yo sé, esto se ve rarísimo al principio, pero si estamos respetando estructuras, pues eso que estamos haciendo ahí no debería salirse de control, ¿listo? Nuevamente, emoji en caso de que me estén entendiendo, y si alguien se perdió, sin miedo, me lo indica.
Listo, nos estamos acercando a 40 minutos. Entonces ahora a esto lo que le voy a decir. De hecho, esto no es line art, esto es sketch. Y esto sería el boceto A. Ahora sí vamos con una capa de line art. Yo insisto cuando estamos haciendo trabajo digital en que es una buena idea marcar nuestras capas. Entonces, aquí yo tengo la posibilidad de otra vez jugar con transparencias. A esto lo puedo dejar en 80%, esto lo puedo dejar por ahí en 60, ¿listo? Si ya es demasiado semi-transparente, yo no voy a poder leer nada al momento de crear la versión final. Algunos de ustedes le estaban haciendo modificaciones de grietas a sus objetos. Eso debe ser intencional, debe serlo. Si no lo es, nos vamos a empezar a perder. Entonces, yo aquí de vez en cuando voy a hacer eso, ¿listo? De vez en cuando. Vamos a cambiar a una línea por ahí de 13 puntos. Algo que me dé un buen registro. Este pincel tiene una variación de diámetro que le voy a ajustar. Sí, sí me da una apariencia así como medio de plumón y eso está bien. Intencionalmente, miren, aquí estoy trazando muy suave, aquí estoy trazando muy fuerte. Intencionalmente solo voy a ver una línea opaca, ya no voy a ver líneas semitransparentes. Si no me entienden qué es eso, todo bien. En un par de semanas vemos introducción a dibujo digital y podemos aclarar dudas que tengan que ver con eso. Y si les llama la atención de pronto empezar a cacharrear con Photoshop, pues un poco de autopromoción desvergonzada. Yo tengo un canal de YouTube, en ese canal es que voy a subir esto, mi canal es Café Maco. Pueden encontrar ahí pues dibujos míos en caso de que en lugar de mi canal les salga un canal de algún man japonés, porque ya he visto que varias personas en Japón tienen el nick Café Maco, no tengo ni idea por qué. Pero el caso es que en mi canal yo tengo un curso introductorio de Photoshop, son 4 lecciones, la que dura más dura media hora, y es un repaso integral de todo, cómo empezar a hacer dibujo, cómo manipular interfaz. Entonces pues ahí les dejo ese dato por si llama su atención, en caso de que quieran empezar un poco antes con exploraciones digitales. ¿Listo? Aunque esto es digital, lo que yo voy a estar haciendo es otra vez tratar de emular materiales análogos. Por eso los pecadillos de la bocetación los voy a respetar. No estoy usando línea asistida. Es algo además a lo que yo me opongo. Me parece un poco charro, como un dibujo que salga perfecto por asistencia de computador. Pero pues eso es una opinión medio boomer, eso sí lo digo. Entonces vamos a ir llenando este line art y para que esto no sea aburrido, o no tan aburrido de pronto, vamos a ir haciendo algunas modificaciones sobre la marcha. ¿Alguno de ustedes recordará, de pronto Hernández, que creo que está con nosotros todavía? Eh, sí, Sebastián Hernández está con nosotros, que nosotros habíamos hablado un poco de que las grietas podrían ser diferentes. Si no hablé esto con usted, mis disculpas, porque recuerdo haberle hablado a algún Sebastián del diseño de grietas. Y habíamos dicho, las grietas son nuevos planos de luz y nuevos planos de sombra. Entonces miren, por ejemplo, que si yo me invento por acá una grieta muy suave, yo no voy a diseñar como unas estrías y ya. Eso me parece efectista, con frecuencia no se ve bien. Lo que voy a hacer es utilizar una línea muy delgadita, pero que después se va a reafirmar para indicar que las grietas efectivamente son aperturas, ¿sí? Y son aperturas que no exactamente siguen todo el ritmo de la figura, sino que siguen como su propia dirección. Las grietas se pueden dividir, claro que se pueden dividir, pero como todo en diseño y síntesis visual, en lugar de dibujar muchas líneas, yo dibujo muy pocas y queda mucho más explícito que estoy trabajando esa representación abstracta de líneas que se están, sí, de un objeto que se está fragmentando, que se está rompiendo. ¿Listo? Creo que de pronto 11 puntos funciona mejor. Llevamos 44 minutos. Entonces vamos a alejarnos un poquito más para que nos rinda más. La idea no es que las cosas se vean chambonas ni nada de eso, pero pues vamos a buscar un dibujo un poco más eficiente. De hecho, pues ahora que estamos haciendo liner digital sobre la marcha, podemos seguir haciendo algunas modificaciones. Los cortes rectilíneos no están prohibidos, pero no se pueden quedar solo con ellos, ¿no? Eso imagino yo que debería ser obvio. Y miren, acá me puedo inventar otra grieta. Entonces, otra vez es una apertura que puede tener cambios libres de dirección,
Pero ¿por qué arranco con una dupla de líneas? Porque quiero representar, como lo que está pasando ahí, que no lo pude hacer en la primera figurita, quiero representar el hecho de que una grieta, si la consideramos en términos de sólidos tridimensionales, una grieta es un cambio en la solidez de un objeto porque se crean nuevos planos de luz y nuevos planos de sombra. Ahora, si ustedes no están dibujando algo que parezca una piedra que se está rompiendo, pues una grieta no es algo que los debería preocupar, pero como he visto un par de personas que han hecho eso, me parece un buen complemento a esto. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá, vamos a alejarnos, no nos vamos a complicar innecesariamente. Usando trazo de construcción, con tranquilidad, podemos sacar esta figurita en un par de minutos. Me gustaría que pensaran preguntas. No hay ningún problema si no las hacen. Yo sé cómo es el maní con clase virtual. Además, yo sé, y esto pues lo digo con un espíritu completamente amistoso. Yo sé que de pronto hay más de uno de ustedes que está viendo esto en el celu y que tiene muteado el micrófono mientras está jugando PlayStation o alguna cosa. Y pues todo bien. Es la noche del lunes, no tienen por qué estar full concentrados en esto. Pero pues sepan que esto queda grabado y que esto está pensado para que les sirva a ustedes y toda la cosa, ¿no? Entonces, si alguien no quiere hablar o si la mayoría no quiere hablar, que estoy seguro que va a ser el caso, yo no me voy a poner bravo. Pero sí sería bueno que si de pronto hay algo que de buena fe no entienden, pues aprovechen. Esto termina siendo como una tutoría extra que surge por la situación fortuita de mis citas de control de ortodoncia. ¿Listo? Entonces, pues ahí les dejo ese chance, ¿vale? Que me voy a inventar otra grieta. Mientras tanto, seguimos jugando con el diseño de esto. Nuevos planos de luz, nuevos planos de sombra. ¿Sí? Un objeto, no sé por qué está hecho de piedra, pero está hecho de piedra. O está hecho de material muy rígido que está parcialmente quebrado. Cuando estamos cambiando de material en análogo, reafirmar las curvas siempre es un potencial problema, entonces pues ahí se necesita especial paciencia, ¿no? Natalie, tú tienes una pregunta, cuéntanos, porfa. Qué pena que no estaba viendo la pantalla del OBS para confirmar que todo estaba grabándose bien. No había visto la mano levantada. Haz tu pregunta, porfa. Vale, te iba a preguntar si para esta semana todo tiene que ser con marcador. O sea, yo lo estaba haciendo con marcador, pero no sé si se puede usar otro tipo de materiales. Yo recomiendo que cuando tengan que lidiar con sombra de alto contraste involucren marcador, pero debido a la complejidad de esto, yo entonces daría esta recomendación, a diferencia de la entrega de la semana pasada, donde todo sí tenía que hacerse con marcador cuando dijimos sombra de alto contraste, y es, ¿cuántos ejercicios de alto contraste tenemos que presentar el miércoles o el jueves? 8. Hagamos por lo menos unos 2 o 3 con marcador para que sigamos sensibilizándonos con el uso de ese material para crear bloques de sombra rápida y de ahí en adelante lo que ustedes quieran hacer. Vale, Profe, una profe, pregunta, muchas gracias. Listo. profe, una pregunta. Cuéntame. Es que no entiendo bien cómo se saca, por ejemplo, la sombra de alto contraste por ejemplo, con lo que hiciste Sí. y, y la perforación de que parece como una sombra, como una silueta. Listo. Vamos a ponerle sombra a esto. La línea no se va a demorar más de un par de minutos más. Aquí yo estoy haciendo algunas trampas, como por ejemplo que mis líneas reteñidas yo las puedo corregir. Y tengo ahora, rotar el plano de construcción es como rotar la hoja, eso no es trampa. De hecho, cada vez que ustedes sientan que la línea que están haciendo no les da a nivel de pulso, que algo no cuadra, ustedes tienen libertad de rotar la hoja o rotar la bitácora. Pero pues yo puedo borrar aquí lo que efectivamente sería tinta negra. Eso sí es una trampa, pero pues es una trampa conveniente para esta demostración. Entonces vamos a explicar todo eso en un par de minutos. Miren, aquí sobre la marcha puedo seguir haciendo algunas modificaciones. Si me invento un óvalo, mejor con trazo de construcción, si me invento un óvalo, yo puedo inventarme una perforación adicional. Es más difícil, pero puede ser llamativo que intenten lidiar
con esta clase de perforación, si yo me invento acá sobre la marcha un óvalo y su proyección lateral y dónde se interrumpiría, ahí puede pasar algo muy, muy interesante, pero que al principio lo puede dejar a uno bien, bien desubicado. Entonces lo que me estoy inventando es como la ausencia o la remoción de un ladrillo curvo. Y por eso está quedando esto. Tengo la ventaja de que como voy a pensar esto en alto contraste, pues no voy a tener que lidiar con tanto tono medio y tal. Listo, pero promesa, no le vamos a estar haciendo tantas modificaciones a las cosas, o si no, esta vaina se nos demora otra media hora. Tenemos esta figurita, esta va a ser la parte más desafiante de esto. Lo único que voy a añadirle a esto es aquí me voy a inventar un par de curvas extra, que no quiero ver no quiero ver un prisma completamente limpio. Eso es una decisión puramente personal. Si alguno de sus prismas tiene bordes limpios, pues eso está bien. Solo yo quiero modificarlo todavía más. Este objeto técnicamente es abstracto, pero ya se empieza a sentir más como una, ¿cómo se dice? Como una construcción concreta por virtud de la cantidad de añadiduras que tiene y sobre todo porque tiene algo que parece una puerta. Entonces, pues eso por ahora es un detalle puramente académico, pero pues creo que salta a la vista. Que de pronto se puede sentir como algo que pertenece a un mundo de caricatura o algo así. Esta parte sin duda es la más complicada. Si yo estuviera trabajando múltiples lápices con plumón, digamos, sobre pergamino, esta sería la parte donde nos estresaríamos más, sin duda. Y nada, pues esa es la invitación a la paciencia. Ya que de vez en cuando cambien de materiales. Por el contrario, esta clase de ejercicio que estoy haciendo justo ahora, como 2 o 3 estructuras que al final rematamos con una línea de clave baja, eso puede quedar relativamente fácil sobre una retícula hecha en papel o directamente sobre la retícula impresa. Uy, espérenme que aquí se me descoordinó un poco la tablet. Listo, entonces ahí seguimos. Ya tenemos ahí nuestra puertica extraña o ventana extraña. Aquí también esto queda curvo. Sí. Esto, la parte más difícil de este objeto, ya quedó. Otra vez desportillamos puntas con una lija. Simplemente porque lo podemos hacer. Y aquí este trabajo de curvitas. Este es un trabajo ingrato cuando uno está con un plumón muy ancho. Entonces ahí es donde tienen que revisar la calidad de la punta o de pronto pasar a rapidógrafo o algo. ¿Listo? Ingrato quiere decir que es difícil de hacer y de pronto no queda bien. Aquí voy a poner una línea dura, pero bien hecha. Y aquí en el interior, cuando conecte estas líneas, voy a poner trazos más suaves, indicando también la relativa suavidad de esa curva. Esto solamente me queda este y el otro, la otra base, y podemos empezar a hablar de sombras y resolver otras inquietudes. Entonces, curva hacia afuera, curva hacia adentro, y luego las conecto, pero nuevamente las conecto con líneas que sean más suaves. Y fíjense, aquí voy a inventar
otra apertura, pero quiero que esa apertura tenga la aleatoriedad propia de una grieta. Y nuevamente, trabajo duplas de líneas. Y esas duplas de líneas, si me lo permiten, porque no siempre va a ser el caso, van a tener proyecciones en la dirección faltante. En este caso, lo que quiero es cómo comunicar qué tan ancha es la cáscara, por decirlo así, de este objeto. Cambio el grosor de línea, me invento un par de líneas adicionales, pero eso es diferente a dibujar como un trueno o una estría toda rara en la superficie de algo. ¿Listo? Para las personas que están interesadas en esta representación, porfa tengan eso presente. Listo, aquí podríamos poner una línea, aquí podemos poner otra, cerramos. Listo, hablemos de sombra de alto contraste. Lo primero, evítense demasiados problemas y no le pongan a esto sombras hechas con tinta negra. Eso los va a distraer, va a ser muy intimidante. Pero entonces miren, ni siquiera tenemos que resolverlo todo. Resolvamos solamente algún pedazo que tenga una proyección exterior. Tanto arriba como en el medio tenemos proyecciones parciales. Voy a empezar aquí. Nosotros podemos empezar, y de hecho deberíamos empezar siempre, declarando dónde está nuestra sombra. Vamos a ponerle a esto modo de fusión multiplicar para que se combinen estas líneas. Y mi liner lo puedo regresar a 100% de opacidad para ver esa línea que se podría haber hecho con Sharpie. Ah, vean, me faltó un trazo, por atolondrado. Una línea que se podría sentir como hecha con un plumón, con un marcador a base de agua. Listo, ahí tenemos entonces nuestro objeto no especialmente interesante, pero lleno de modificaciones curvas. Entonces, lo primero que hacemos es declarar la existencia de una luz direccional. Como estamos hablando de sombra de alto contraste, pues el diagrama de construcción de sombra en este momento no es tan relevante, pero no deja de existir ahí. Yo podría decir, bueno, este plano es sombra, todo esto va a ser sombra. Ok, pero ¿qué pasa aquí? Yo tengo que determinar dónde está el límite de la sombra. Ustedes recordarán que cuando nosotros estamos hablando de sombra proyectada, hablamos de crear un punto base y un punto aéreo y crear esos vínculos. Aquí lo voy a hacer muy a la carrera, ¿sí? Y entonces la combinación de esta línea y esta línea nos da la proyección. Esto ustedes lo saben. Si yo estoy tratando de establecer el límite de la sombra proyectada, acá también lo encuentro. Cuando esta línea toca este objeto, yo puedo, a partir de su ubicación, establecer cuál sería la frontera para esa sombra proyectada. Yo puedo tener en cuenta eso. O sea, yo puedo tener en cuenta que si la línea está con una o con otra inclinación, esa frontera de sombra va a quedar en ubicaciones diferentes. ¿Listo? Entonces, en este momento prácticamente me la voy a inventar, pero esa es la consideración que va a tener en cuenta. ¿Listo? En caso de que alguien esté perdido, si la línea aérea estuviera haciendo esto, ahí sería el punto de contacto, pero si la línea aérea estuviera haciendo esto, el punto de contacto sería distinto. Y a partir de ese punto de contacto, si una línea de A, crearía una proyección a través, o una proyección a lo profundo, o una proyección a lo ancho,
que me diga dónde estaría la frontera entre el bloque de luz y el bloque de sombra para la creación de la sombra de alto contraste cuando estamos tratando cilindros o formas curvilíneas. ¿Listo? Entonces por ahora esto va a ser un poco arbitrario, pero ya vieron cuál es el procedimiento que podemos usar. Otra vez me voy a inventar la frontera de luz y sombra proyectada, y a partir de acá lo mismo. Si estuviéramos creando unas líneas que producen tal o cual punto de contacto, entonces esas líneas también nos permitirían establecer, y veamos la estructura interna de esto. La estructura interna de esto está acá, pongamos esto más opaco. Esas líneas de contacto también nos dirían de qué manera se haría la proyección de sombra de esta figura sobre esta figura. ¿Sí? Ustedes pueden estimar eso a la vista, pero es bueno que tengan claro cómo se puede hacer ese procedimiento. Y cuando nosotros volvemos, vuelvo a poner esto semi-transparente, cuando nosotros volvemos a establecer ¿cómo se dice? Ya nuestro esquema de iluminación, pues tenemos que recordar que aunque aquí podríamos poner sombras diferentes en rango tonal completo, en este momento lo único que nos interesa es la existencia de los llamados bloques. Entonces así las cosas, yo puedo decir que aquí hay una sombra, pero que aquí también hay una sombra, incluyendo este plano. Este es un plano que está mirando parcialmente hacia abajo, por lo tanto lo vamos a dejar como sombra. Lo mismo acá. En otras circunstancias, lo que estaríamos viendo ahí sería en esa curvita. O sea, espérenme un momento, termino esto aquí para no distraerme. Si estuviéramos hablando de rango tonal completo, acá lo que nosotros veríamos no es un plano uniforme, sino estaríamos viendo ahí un gradiente, pero en este momento, por la naturaleza de este esquema de iluminación, no nos hace falta poner ese gradiente. Simplemente vamos a establecer dónde está la frontera entre la luz y la sombra, y crucialmente, cuando estemos hablando de aberturas, tenemos que considerar si esa abertura mira a la luz, al tono medio o a la sombra. Si mira a la luz o al tono medio, dejamos una reserva blanca, o sea, de nuevo, por la ubicación de esta fuente de luz, siendo esto alto contraste, no hay mayor problema si yo hago esto. ¿Listo? Lo que les mencionaba hace un momento, en un esquema de rango tonal completo, yo vendría aquí a crear uno o más gradientes, pero en este momento eso no me interesa a mí ni les interesa a ustedes. Ningún ejercicio tiene rango tonal completo, por lo menos no como obligación. Pero entonces ahora yo tengo que empezar a ver dónde estarían mis reservas de sombra faltantes. Por ejemplo, acá no tendría sentido poner esto blanco porque sería como inventarme una luz dentro de esa grieta. Pero acá sí puedo decir, oiga, estos son planos que miran hacia arriba, técnicamente hacia arriba serían planos de luz, pero como están cubiertos por otros planos, entonces ahí nos inventamos nuevas sombras. Acá lo mismo, estamos viendo nuevos planos que miran a la derecha, por lo tanto nos inventamos acá nuevas sombras y podemos decir, parte crucial de este ejercicio, dónde habría sombras proyectadas, digámoslo así, obligatorias. Por ejemplo, acá. Yo tendría que hacer esta proyección de sombra, y miren que ahí ya puse una línea convergente, y acá puedo poner otra, y listo, yo puedo hacer esto, yo puedo poner esa sombra proyectada, y cuando vuelvo a esta grieta me puedo dar cuenta, oiga, usemos otro color bien estridente para que esto me lo entiendan bien. Si las líneas de aire estuvieran haciendo esto, entonces efectivamente esta sombra no solamente se vería acá, sino también se proyectaría acá. ¿Listo? Porque estamos hablando de dónde estarían las proyecciones internas de sombra. Entonces, en este caso, sí podríamos poner en ese huequito la sombra que, por decirlo así, este murito nuevo que se creó, crearía sobre este piso nuevo. O sea, esta pared, una pared básicamente hace esto. Una pared proyecta sombra. ¿Listo? O sea que si esto es sombra, esto también es sombra. ¿Listo? Eso es lo que quiero que se entienda acá, y en esa circunstancia sí sería válido que un plano que mira hacia arriba, que normalmente sería un plano de luz, ahora reciba sombra. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, puedo reafirmar que esto es una sombra. ¿Listo? Ya, simplemente eso. Mientras que acá, pues si digo, ok, pero espéreme, esto alcanzaría a crearle sombra a
a lo que está aquí, o sea, se alcanzaría a formar sombra acá. Técnicamente sí, si estuviéramos hablando de planos no de planos medios, discúlpenme, de tonos medios, pero como estamos hablando de alto contraste, podemos quedarnos quietos y ahí no, por lo menos en este esquema de iluminación, no pasaría nada. Eh, y cuando vamos acá, pues de nuevo podemos empezar a razonar dónde quedaría la sombra proyectada, hasta dónde tendríamos que extenderla. O sea, si nosotros decimos, confirmemos cómo estamos de tiempo, 1 hora y 5, listo, ya démosle 2 minuticos más a esto. Si nosotros fuéramos a poner la sombra interna de esta cara, nosotros podemos empezar con la sombra que corresponde solo a la cara, pues, solo la cara, o sea, porque no consideraría correcto que automáticamente hiciéramos esto. ¿Listo? Porque eso sería considerar automáticamente que esta cara de aquí se extiende tanto como para cubrir todo. Y ese cálculo es un poquito más complicado. O sea, si yo vengo acá y proyecto, y se me di cuenta, ok, pareciera que el objeto sí alcanza a cubrir completamente a la figura. Pareciera. Pero aquí me voy a inventar una ficción. Miren lo que estoy tratando de hacer aquí. Estoy tratando de sacar líneas de aire súper hechizas, pero ya tengo dos pistas fuertísimas para líneas de aire. Y quiero entender dónde quedaría este límite. Y este límite está quedando como por acá. Entonces voy a hacer una ficción. Y esto es una ficción. Es parte de esa verosimilitud versus precisión matemática. Si pareciera que la sombra del objeto termina acá, pues yo voy a aprovechar de una vez. ¿Y mi ficción en qué consiste? Voy a inventar una sombra proyectada un poco más exagerada que me permita crear una reserva de luz más conveniente, y esa es la palabra. Esto es una trampa, es una treta que yo me estoy inventando, pero es una treta que me sirve, un chanchullo pues que me sirve para darle más fuerza a esta sombra, a este esquema de iluminación. Estoy tratando de decir, bueno, mire, de acuerdo a la inclinación que tiene esto, este huequito de acá alcanza a dejar un hueco de luz aquí también. Pero acá sí estamos hablando de planos que puede que miren a la derecha, a la izquierda o arriba, pero que están metidos dentro de un plano de sombra, entonces nos quedamos quietos. Lo mismo acá. No sería válido decir a la izquierda hay luz, entonces por lo tanto abramos acá luz. No, porque esos son planos que miran a la izquierda o que miran hacia arriba dentro de un hueco donde la luz no alcanza a llegar. Entonces pues ahí tengo que obligarme a hacer eso. ¿Listo? Y lo mismo yo puedo extender esta sombra, puedo extender esta sombra proyectada, puedo de una vez crear esta sombra proyectada aquí. Y empezar a pulirla. Ahora ustedes podrían decir, pues no, muy chévere, usted puede hacer esto y entra con el Photoshop y borra, pero nosotros cómo hacemos esto en papel, no mandándose de una vez a meter marcador. Ustedes pueden hacer esa marcación muy sutil, muy gentil con el lápiz de chequeo, o sea, no esto, sino esto, muy suavecito, para tratar de estimar dónde estarían sus sombras. E incluso antes de hacer eso, ustedes literalmente podrían diseñar la silueta que corresponda a las sombras, muy muy suave, y seguir maniobrando ahí a ver qué parte del esquema de iluminación está faltando. ¿Listo? No vamos a completar todo, solamente voy a poner las sombras proyectadas que correspondan al segundo nivel, porque quiero poder responder preguntas, quiero poder alcanzar a hablar de un par de cosas más, así sea muy breve, pero quiero alcanzar a dar un par de recomendaciones extra. Entonces, miren, voy a poner aquí esta proyección de sombra, voy a poner por aquí esta y esta proyección de sombra. Vamos rellenando de una vez, pulimos sobre la marcha y también podría poner esta. Ya lo que se refiere a todas esas aberturas y esas curvas de la base, eso las puedo completar en tiempo extra para que no se aburran viendo eso, y les mando el video junto con el ejercicio que tenga pues ¿cómo se dice? Como el demo ya completamente terminado. Miren acá otra vez, plano que mira parcialmente hacia arriba. Hay un momento en el que ya uno puede decir, bueno,
¿Qué tanto se extiende esta sombra? Yo siento que probablemente se extendería como por acá. Terminaría en una curva y ahí donde termine le encuentro su equivalente a lo ancho y me quedo quieto. ¿Listo? Y nuevamente, si estamos hablando de una cara de sombra donde hay una grieta, esa grieta no va a tener aberturas de luz. ¿Listo? No sé si de pronto es una respuesta muy hechiza. Sara, cuéntame si de pronto te ayudé un poco con tu inquietud. Sí, profe. ¿Listo? La idea es que ustedes nuevamente, y esto yo no sé ya cuántas veces lo he dicho, 20 y pico de veces, ustedes pueden intentar calcular dónde van esas sombras. Y de eso es de lo que se trata, ¿listo? Esto de acá es crucial. Esa trampa que está ahí es una trampa en términos matemáticos y en términos ópticos, pero no es una trampa en términos de diseño visual. Es una trampa que ayuda a la lectura de esto en tanto que objeto tridimensional. ¿Listo? Entonces, para que por favor traten de tener eso en cuenta. Llevamos 1 hora y 11 y la idea es no pasarnos. Entonces, Juan Sebastián Hernández, cuénteme su pregunta, por favor. Sí, profe, buenas noches. Esto, lo que pasa es que yo estaba intentando hacer una figura con sombra proyectada y Sí, pues era una figura que era como más horizontal sí, y pues como que muy poco vertical. sí. No sé si de pronto puedo prender cámara para mostrarle de casualidad. Hágale, hágale, hágale. Ok, nice. Sí, cargar, cargar. De hecho, muéstrenos eso en la cámara. Yo pongo su cámara, Ya aquí. pongo su cámara más grande, le tomo un pantallazo a eso. Entonces, espérenme un momento, le voy a decir a esto anclar para mí, para que salga grande. Quédese quietecito, porfa. Le voy a tomar una captura de pantalla a esto. Shift Windows S. Voy a capturar esto y me lo llevo a Photoshop. ¿Listo? Porque en el OBS no está quedando la reunión. En el OBS está quedando únicamente la transmisión de lo que yo estoy haciendo. Entonces todos pueden ver. Listo, ya puede apagar su cámara. Sebastián, muchas gracias. Está bien, Vamos a está bien. terminar con esto. Hablemos de qué se puede hacer con proyecciones de sombra proyectada en general y específicamente con un objeto que es como más horizontal que vertical. ¿Eso qué problema inmediatamente nos da? El problema que nos da esta clase de objetos es que su representación de sombra proyectada obligatoriamente en algunos puntos tiene que quedar muy pandita. Entonces voy a dejar este mancito por acá, voy a ir por aquí y voy a sacar rápido una representación de objeto. Entonces vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Tengo esta línea como azulita. Vamos a trabajar aquí con una línea como rojita. Vamos a trabajar entonces con una, como ahora sí estoy trabajando otra vez semi-transparencia, entonces voy a dejar que una sea para la luz y la otra sea para el objeto. Entonces vamos a crear una estructura muy básica, un poco de afán, pero que tenga la lógica de un diseño tridimensional. Entonces tengo una cajita horizontal y para terminar de embarrar a esto le vamos a hacer proyección tridimensional de curvas. ¿Sí? Trampita de Photoshop. Suave, sacamos acá un primer óvalo. Y aquí podemos sacar el otro. Listo, aquí tengo este objeto. Y acá voy a poner un óvalo. Y ese óvalo lo voy a proyectar hacia arriba. Y acá me voy a inventar un ensamble. Pues esto podría ser como una maquinita. ¿Listo? Entonces empezamos a hacer el análisis de nuestro objeto en tanto que construcción tridimensional. Y también el análisis de su diseño de sombra. ¿Listo? Entonces vamos a tener una capa separada. Cuando estamos haciendo
esta construcción, como lo habíamos dicho, a medida que gana complejidad lo que estamos haciendo, lo que va a ser más relevante para nosotros va a ser que nosotros podamos establecer un punto de base y un punto de aire. Entonces hagamos eso. Vamos a tener por acá el punto de base y por aquí podemos tener el punto de aire. Y a partir de acá nosotros podemos crear... Espérenme, aquí voy a hacer otra trampa digital. Voy a tomar esta línea y esta línea simplemente la voy a pivotar. Y esta línea la voy a duplicar. Le digo que se transforme. La extiendo. Listo. Ahí tengo mi trampita digital que ya me da línea de base. Y con algo similar puedo sacar la línea de aire. Entonces esta línea no quedó exacta, pero yo cambié el punto de pivote y yo hago esto. Duplico. Y a esta línea le hago esto. Y la extiendo. Y ahí ya tengo el punto de conexión entre la cima y la base. Ponemos todo al 50%, fusionamos todo, que no nos vayamos a desordenar. Listo. Entonces, yo aquí ya tengo una ventaja grandísima. Ya sé cuál es por lo menos el límite del trapecio, ni siquiera para toda la figura. Tengo el límite del trapecio de la sombra solamente para la figura que está en la base, no para todo el ensamble. Pero igual esto ya me permite a mí usar esta silueta como una guía para un cálculo general. Miren lo que yo puedo hacer acá. Yo tomo esta línea que corresponde a la mitad del cilindro. Es una línea vertical. A esta línea la traslado horizontalmente. Ahí puedo empezar a establecer ciertas cosas, como por ejemplo, si hago una operación similar, si yo aquí creo una línea que vaya a la mitad y extiendo esta de acá, yo tengo la altura de mi objeto total. Tengo la altura de mi objeto total. Entonces supongamos que esto midiera 2 centímetros. Yo puedo hacer el cálculo como si esto mide 2 centímetros. Esto también parece que mide 3 y pico, de pronto 4. Pero nuevamente, el asunto no es cuál es la medida matemática de las cosas. El asunto es que ustedes se pueden dar cuenta si desde aquí hasta acá tengo la altura total de mi objeto. Entonces estoy interpretando que vamos a llamar a esto B2. Esto de aquí es la altura solamente del cilindro. O sea, fíjense que la altura del cilindro no es esta línea, es esta línea de acá, porque la estoy determinando a partir de una vertical que corresponde a la vertical de la cara que mira a la derecha. Entonces, ahora ya aquí tengo un datazo, o de hecho tengo dos datos súper importantes. El primero, que de A a B es la altura total del ensamble y que hasta de B a B2, que no es la mitad, es como dos quintos más o menos, es la altura del primer segmento, el segmento horizontal. Entonces nosotros podemos hacer la interpretación, la podríamos hacer a la vista, o sea, nosotros podríamos calcular si de aquí a acá está teniendo este cambio y el cambio aproximadamente es como de 50%, entonces de aquí a acá, ¿qué significaría que esta línea fuera 40 y pico, 50 y pico por ciento más larga? Eso se podría hacer, pero de hecho podemos seguir usando el diagrama. Nosotros podemos literalmente ir al punto de aire. A ver si todavía tengo esta opción activada. Sí, podemos ir al punto de aire. Podemos hacer esto. Podemos sacar este estimado de aquí. Podemos encontrar este de acá, que es engañoso. Dupliquemos y hacemos este por acá. Pero entonces aquí me está faltando un dato. Y el dato es este. Esta línea de acá, si yo la extiendo, y de hecho la línea estaba puesta mal, ¿ve? Por trabajar de afán.
esta línea donde empata. Sí, o sea, fíjense que yo básicamente creé un marquito que me diga cuál es la extensión final que va a tener esta sombra. Y miren que ahora yo puedo tomar esta línea, la extiendo, y esta línea es la que sí me va a dar el dato real. La extiendo y me doy cuenta que esta sombra tendría esta extensión total, por decirlo así. Y ya eso me va a permitir a mí entender mejor dónde iría esto. Si yo encuentro no es exactamente la mitad, sino encuentro la línea que tocaría a este objeto, puedo indagar. O sea, básicamente yo puedo decir si la sombra está haciendo esto. Ok, listo. Si la sombra está haciendo esto y es una sombra que es más bien vertical, es una sombra que no se extiende tanto. Entonces, otra vez vamos hay un momento en el que yo sé que se siente que estamos solamente duplicando y duplicando y duplicando líneas, pero lo que quiero volver a ratificar es, uno, la naturaleza medio informal de esto. Uno siempre pues con algo de trepidación dice, mi temor siempre es que la gente lo malinterprete como yo puedo hacer cualquier chambonada y cualquier chambonada queda bien, y de eso no se trata. De lo que se trata es de poder darle a la gente como alguna habilidad de cálculo puramente óptico, que me permita a mí crear la conexión gráfica que me permita entender cómo es que se tiene que extender la sombra, ¿sí? Entonces, ahora sí ya tengo una pista más fuerte. Miren lo que terminó pasando acá. Extendí esta línea y extendí la línea de contacto. Esta línea de contacto acá, esta de aquí. Esta línea que es lo que está tocando, el límite de la mitad de la tapa, porque siempre puede quedar sospechoso. Si yo digo que el ensamble quede hasta acá, eso no tendría del todo sentido. Pero aquí lo que estoy indicando es que el ensamble tendría una extensión mucho más larga. Yo estoy seguro que ahí estoy cometiendo alguna imprecisión por virtud del afán con el que estoy poniendo estas líneas. Pero el caso es que volvamos un ratico sobre nuestros pasos. Yo sé que yo estoy hablando reenredado ahorita. Hagamos la estimación más básica. Si esta altura de aquí se traduce a esta altura, ¿cómo se traduciría? A mí me parece que esa probablemente sea la estimación más sencilla que vamos a poder hacer. Y eso lo que a mí me resultaría es una sombra que se extiende más o menos hasta acá, que en términos ópticos sea verosímil, que es a lo que siempre le estamos apuntando. Voy por ahora a ignorar esto y voy a construir el diseño de la sombra de tal manera que considere solamente esta extensión final para tener algún asidero que me dé una lógica interna que me permita lograr lo más importante, que es donde no quiero que diagramas, y yo sé que acá estoy cometiendo una pifia en términos matemáticos probablemente muy atrevida, o probablemente no, definitivamente muy atrevida, pero lo que más me interesa es que pase literalmente esto. Quiero tener una sombra cuya apariencia pueda vender la idea de que le pertenece al objeto que la produce. Si ese objeto tiene bordes curvos a la derecha e izquierda, a la derecha y a la izquierda tiene que haber bordes curvos. Si ese objeto tiene tres módulos, uno largo, uno largo horizontal, uno corto vertical y uno corto que se siente otra vez horizontal, eso debería reflejarse también en las partes que tiene esa sombra. ¿Listo? Entonces, lo que pasó acá con esta línea, ahí es donde yo mismo me estoy atascando. Pero fíjese que otra vez volvimos a esta línea y a esta línea a estimar esta altura y esta distancia a estimar esta altura y a su potencial correspondencia en extensión horizontal para darnos alguna lógica de cómo construir esto. Cuénteme si eso, yo sé que estos últimos 5 minutos han sido menos que prestigiosos para mí, pero cuénteme si ahí le estoy dando alguna herramienta que le dé al menos luces nuevas sobre cómo hacer esto.
Sí, profe, de hecho ya tengo más idea de cómo hacerlo. Solo que, por ejemplo, en el caso de que la primera figura, o sea, la de la base, fuera Ujú. más cúbica, Sí. ¿dónde se ubicaría lo de las líneas o por ejemplo lo del, o sea, sí, lo de las líneas para la base para ya hacer la sombra proyectada? Por ejemplo, Mira, aquí sí, en estoy, ese caso. aquí tengo su ejercicio. Si la sombra viene, espérame, pongamos su ejercicio por debajo de este de acá. Vamos a suprimir a este mancito, que igual es una caja informal de mala apariencia. Entonces se puede ir. Y si tengo este ejercicio acá, lo que a mí me dice esta lógica súper informal con la que estamos intentando resolver la altísima complejidad de la perspectiva es, hay que aceptar que si tenemos una proyección aquí muy modesta, eso se debe a que la altura de la base no es muy alta. Si estamos diciendo que la sombra viene en esta dirección, pero la parte importante es este objeto de acá. Y este objeto de aquí, que yo lo puse mucho más elástico, este objeto de acá, si está proyectando sombra, esa sombra haría esto, y si es lo suficientemente alta, alcanzaría a despuntar por fuera de la base del objeto. ¿Sí me sigue ahí? Sí, señor. Y ahí es donde tengo que recordarles también que es un truco que en realidad no truco treta, como algunas que he estado usando aquí de manera como un poco charlatana, yo lo sé, sino truco de ayudar a fortalecer su observación. Y es, si usted tiene una cajita panda larga, como de pronto un cuaderno, y encima le pone un tarrito achatado, y empieza a jugar con linternas, usted se va a dar cuenta que hay unos esquemas donde, cambiamos de color, habría algunos esquemas donde la sombra no pasaría de pronto de acá y esta a duras penas se proyectaría hacia afuera. O puede haber otras donde usted tenga una sombra larga que de pronto haga esto y luego se extienda acá y luego se extienda acá por virtud de qué? De que su fuente de luz está ubicada de tal manera que proyecta mucho más a lo largo. ¿Qué es más conveniente? Que podamos leer siempre la sombra de tal manera que nos ayude a reafirmar el objeto. Yo soy el primero que admite, la construcción de esto no tiene la mejor apariencia, pero lo importante es que una vez veamos nuestro objeto, por lo menos por ahora, que cuando estamos viendo nuestro objeto, incluyendo su sombra interna y todo lo demás, podamos siempre estar ratificando las siluetas y la estructura tridimensional del objeto también mediante su iluminación. Por eso es que les sigo insistiendo, búsquense unas sombras proyectadas, puede que sean sencillas, pero que se sientan que le pertenecen al objeto que las produce. Entonces, si se está logrando esa condición, como lo que se está indicando acá, objeto 1, objeto 2 y objeto 3 ratificado también en la sombra, entonces en términos de diseño visual, sin distinción de cualquier pecado de perspectiva, y yo he cometido muchos en los últimos minutos, pero sin distinción de eso, lo que vamos a tener es la ratificación del objeto tridimensional. No vamos a tener el conflicto entre el objeto tridimensional y su sombra, que eso es a lo que no le debemos apuntar. Déjenme con esto ya terminar, a menos que alguien tenga alguna nueva inquietud. Si ustedes tienen, vamos a ocultar esto. Si ustedes tienen un objeto, sea complejo o no, y su sombra hace esto como la entidad número 2 va a pelear con la entidad número uno. Eso no debería pasar. En lugar de eso, a lo que le apuntamos, ya que estamos usando más es como una introducción medio ligera de perspectiva para reafirmar diseño visual. Si nosotros decimos, tengo un objeto que se lee como una entidad vertical y hay un cambio de dirección mediante la sombra proyectada, entonces ahora ya estamos leyendo como que A es una cosa y B, la sombra proyectada, es otra. Se va a estar leyendo una línea direccional y otra línea direccional. Los objetos no van a pelear porque no existe ese paralelismo. ¿Listo? Esa es la razón por la que les recomiendo. De vez en cuando surge la inquietud de qué pasa si yo tengo un objeto de relativa alta complejidad y yo pongo la luz en plano cenital. Y de repente acá no se forma nada y acá se forma una silueta que puede que se alcance a leer y acá se forma una silueta que de pronto se alcanza a leer también. Y uno dice, pero no se está aprovechando tanto como por ejemplo si yo tengo acá esta sombra
esta sombra y, más importante todavía, como el salvapatrias que quiero que la gente aprenda a hacer, que es en términos ópticos, esta forma donde alcanzamos a reconocer dos entidades, así como aquí también hay dos objetos o entidades. Eso es lo que más me interesa que ustedes puedan lograr en su representación de las sombras proyectadas. Por eso es que mi invitación es que cuando ustedes vean un objeto de relativa alta complejidad y sus esquemas de iluminación en los mapas de iluminación tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y les esté pasando esto, que a algunos ya les pasó en la entrega de semana 7, ahí es donde tenemos que ir a esta dupla y que este objeto de relativa alta complejidad con este límite espacial dé paso a la interpretación visual. Eso ofenderá a muchos arquitectos y yo no lo digo con sorna, no lo digo como si me estuviera burlando de su profesión, que además es buenísima, sino ahí es donde yo ratifico, démonos la oportunidad de hacer exploraciones visuales y que las matemáticas igual aquí alcanzan a existir. Otra vez estamos creando una comparación aquí mucho más tranquila de la que yo hice acá entre esta altura versus esta altura, este ancho versus este ancho, pero estamos solamente diciendo línea A1 y A2, línea B1 y línea B2, que ese poste de luz, sea para backlight o para luz frontal, esté ubicado donde ustedes lo necesiten, y de ahí en adelante empezamos a hacer equivalencias entre lo que está pasando acá y lo que esté pasando aquí, lo que esté pasando acá, lo que esté pasando acá, lo que esté pasando acá y lo que esté pasando acá. Y si esto es verosímil, se van a ahorrar el drama de la perspectiva y logramos la meta final, que no es aprender perspectiva matemática, que además, yo lo admito, a mí hay un momento en el que las cosas se me empiezan a salir de las manos. Y yo digo como, uy, un momento, yo tengo que volver sobre mis pasos, dónde está mi interpretación visual, que es como yo sé entender las cosas. Yo soy el primero que tiene que admitir ese vacío en mi comprensión del dibujo técnico en términos matemáticos. Pero lo que nos interesa a nosotros es diseño visual. Esto, bien entendido, este cambio direccional, para lo que vamos a empezar a hacer con composición, para el diseño de escenas, para storyboards, para poder iluminar un personaje, es más importante que poner 50 líneas de aire y 50 líneas de base, por poner un ejemplo medio ociosamente exagerado. Ya estamos por fuera del tiempo, como siempre me pasa. Estamos 10 minutos por fuera de la reunión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si la tiene, es momento de hacerla. Pregunta a la 1. Pregunta a las 2. Pregunta a las 3. Pónganme un último emoji si estamos bien. Mientras tanto me voy dando cuenta que esta proyección, como la hice así de afán, como oh, me está quedando bien, esta proyección acá tiene cosas incompletas. ¿Ve? Por estar, a mí siempre me pasa que si algo no me queda tan bacano como yo quisiera, es por afanado. Entonces, sigan los principios, pero no sean neuróticos con estas cosas, piénsenlas con calma y no van a cometer los errores ingenuos que cometí yo en este último pedacito. Les agradezco mucho por participar. Esta grabación la voy a subir ya mismo a YouTube y yo creo que por ahí mañana en la mañana por tarde les mando el correo por si quieren repasar esto. No dejen de tener en cuenta los videos que yo les mandé. Yo no les voy a pedir que se sienten a ver 2 horas. Yo sé, hay algunos materiales que yo mandé que son de 1 hora y media o de 2 horas. Pero el caso es que eso está ahí. Si ustedes navegan eso, ustedes van a encontrar las partes donde, por ejemplo, hay máquinas, donde hay sombras proyectadas, donde hay sombra de alto contraste, donde se diseñan perforaciones, donde en varios de los demos que yo les mandé, hay uno que se llama, el de la semana pasada, que es perspectiva y entintado. Hay como una casita que tiene una planta. Ese demo les puede servir para lo que se refiere a diseño de objetos narrativos. Y un video que les pasé hace unos días fue un demo que yo hice para Casatinta, donde empezamos con un objeto de estos. Pero ahí sí me tomé todas las 2 horas para hacer la grabación, porque era arrancar desde el objeto puramente geométrico y empezar a darle pistas narrativas. Empezar a diseñar rocas, plantas y otras cosas. Entonces, otra vez, esos videos son más como para que ustedes naveguen lo que les sirva de ahí. Mi pretensión no va a ser que se sienten a ver el demo completo. Hay mejor gente a quien verle 2 horas enteras de trabajo, pero el caso es que ahí hay ratificación de principios, un poco más de orden
de pronto algunas cosas que aquí tal vez explicaron un poco de afán. Y nada, ese material está ahí para que lo consuman cuando puedan, si sienten que les puede servir. Muchas gracias por el tiempo que me dieron este lunes. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles o el jueves, según el grupo en el que ustedes estén.